Buenos días a los participantes, gracias, van a disculpar por la espera, un pequeño problema técnico. Por favor, las recomendaciones siempre, ¿no? Apaguen sus micrófonos y cuando el licenciado solicite el tema de las preguntas, por favor, préndanlo, hagan la pregunta y vuelvan a apagarlo, por favor. Así que muchas gracias, licenciados, vamos por este nuevo recurso, esperamos que sea de provecho para todos. Puedes continuar. Muy bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos ahora a conversar y en la medida de lo posible vamos a intercambiar alguna opinión sobre los temas de coyuntura. A ver, este material se actualizó, se ha modificado y la agenda es siguiente. Uno, el tema de la economía fiscal para esta gestión 2020. Dos, las medidas tributarias que se han adoptado. Tres, los diferimientos y prórrogas con relación a los impuestos. Y en punto número 4, las conclusiones con relación a este tema. Bien, esta es una declaración de la autoridad sectorial del ministro de Economía y Finanzas Públicas. La fuente de esta declaración, de este artículo, es la Agencia de Noticias Fides. Y tenemos que el presupuesto general de la gestión 2020, el presupuesto de este año, ha sufrido una modificación con relación al presupuesto formulado por el anterior gobierno. Este nuevo gobierno actualizó ciertas partidas presupuestarias y ha reformulado el mismo, donde lo más relevante es que, en definitiva, hay una contracción de la economía, hay una disminución en la ejecución del monto global, pero si está acá, está en letra de color rojo, dice que el presupuesto aún continúa con un déficit fiscal en el orden del 6-7%. A ver, esto de acá, no sé. En el orden del 6.7%. Eso es lo que establece esta corrección del déficit fiscal, 6.79%, y dice la autoridad del sector fiscal, que es la proyección de los ingresos fiscales deducidos los gastos. Este déficit dice que va a ser cubierto con recursos provenientes del crédito interno y crédito externo, es decir, con financiamiento, con deuda, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, puesto que no es posible cubrir la diferencia con ingresos corrientes esperados. Los ingresos corrientes esperados, la fuente del tesoro viene a ser básicamente los impuestos, los tributos que pagan los contribuyentes, además asociado a otra fuente de ingresos como pueden ser los ingresos provenientes de las empresas nacionalizadas que en gran parte financian el subsidio de los bonos, y un remanente eventualmente puede ingresar a este Tesoro General de la Nación. Lo cierto es que la economía en general, a nivel nacional como a nivel internacional, está en un punto de inflexión donde todos los indicadores se han derrumbado, los indicadores se han caído, las proyecciones no son las esperadas, pero de lejos. Por lo tanto, los gobiernos tienen que replantear su presupuesto fiscal para este año 2020, considerando que este tema va a permanecer aún en el mediano plazo. Es decir, todo este año 2020 vamos a coexistir con los efectos de esta pandemia, los efectos colaterales, los efectos económicos, los efectos sociales, porque todo está concatenado y conectado: la economía mundial, la economía regional, la economía nacional, la economía departamental, la economía doméstica está conectada
a factores externos que necesariamente van a tener una incidencia. Por lo tanto, este presupuesto y este déficit del 7% antes de la pandemia, con toda certeza que ha quedado desfasado y descontextualizado. Y la situación a hoy, si es que se reformula un presupuesto o se proyecta algunos números por la gestión 2020, con toda seguridad que el panorama será mucho más desalentador. Por otro lado, tenemos que en este cuadro, cuya fuente es la elaboración del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hay una comparación de las variables macroeconómicas entre el periodo acumulado 2006-2018, que viene a ser esta columna, el presupuesto proyectado del 2019 y el presupuesto proyectado del 2020, donde podemos ver que hay una tasa de crecimiento del PIB en promedio del 2006 al 2018 del 4.97%, un proyectado del 2019 del 4.7% y un proyectado del 2020 del 4.24%. Si comparamos estas dos columnas, ojo que estos números eran antes de la pandemia, antes de la pandemia. Si comparamos estos números, teníamos un decrecimiento, digamos, para el 2020, un negativo de 0.46, comparativamente hablando, con relación al 2019. La tasa de inflación promedio en el 2006-2018, 5.88%, el proyectado de 2019, 4.04%, y el proyectado para el 2020, 3.98%, haciendo una diferencia del 0.06. El resultado fiscal negativo en el promedio de estos años, negativo el 2019, negativo el 2020. Este ya era un panorama un tanto, un panorama difícil, un panorama complicado para este 2020, para cualquier gobierno administrar una hacienda pública que tiene estos indicadores negativos con una proyección también negativa. Pero estos números eran antes de la pandemia. Hoy la situación es totalmente diferente, es mucho más, hay mucha más incertidumbre, el margen deficitario es mayor. El día de ayer, o la anterior semana, salió una proyección del comportamiento del Producto Interno Bruto del Banco Mundial. El banco es una entidad seria, es una entidad que hace unas proyecciones. Acá para los países de Sudamérica, Centroamérica, donde podemos ver, por ejemplo, que Bolivia, de acuerdo a esta fuente, el 2017 tuvo un PIB del 4.2, el 2018 4.2, el 2019 2.7, y el 2020 el proyectado negativo 3.4%. Este número es el que nos llama al análisis económico. Puede tener un margen de error del 10%, del 5%. Lo cierto es que con un margen de error del 10% estamos hablando de una tasa negativa del PIB del 3% para Bolivia. Muy, muy distante de la proyección optimista antes de la pandemia. Es que la economía se ha paralizado a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional. La economía está en un periodo de stand-by, parado. No hay generación de flujo, no hay generación de riqueza. En consecuencia, todos los dependientes de la generación de esa riqueza, de ese flujo, comenzando por impuestos, entidades sectoriales, trabajadores, proveedores, clientes, todo lo que implica la cadena y la dependencia de la generación de movimiento económico también está paralizado. Paralizado por un denominado periodo de cuarentena que en teoría se levanta el día de mañana,
Pero que todos los indicadores y todo el comportamiento actual de los casos que se han confirmado nos dan la desalentadora noticia de que es altamente probable que esta tarde las autoridades amplíen dicho periodo de cuarentena por al menos 7, 10 o 15 días más, 15 días adicionales. Con lo cual, el mes de abril está fuera y tentativamente estaríamos retornando a las actividades normales el lunes 4 de mayo. Eso en el mejor escenario. Entonces, si las medidas de emergencia, las medidas tributarias adoptadas tanto por el decreto 4198 como la resolución normativa directorio 10.00008, si estas normas han establecido ciertos plazos, ciertas prórrogas y ampliaciones y ciertos beneficios en función al primer decreto de cuarentena, hoy esto se ha desfasado, hoy o mañana esto se cae. Se cae, como vamos a ver más adelante, porque todo estaba previsto en función al primer decreto de cuarentena que establece que el día de mañana vence ese denominado periodo de cuarentena y el jueves, en teoría, deberíamos estar, el jueves 16 de abril, entiendo, deberíamos estar normalizando las actividades, cosa que es poco probable, dadas las circunstancias. Santa Cruz tiene el 50% de los casos, La Paz y Cochabamba en ese orden. Prácticamente los departamentos generadores de la economía están seriamente afectados con la pandemia, lo cual nos da un horizonte poco alentador para que volver a la normalidad. Pero veamos qué está pasando en los otros países. Nuestros vecinos también están pasando mal. Argentina, 5.2 negativo. Brasil 5.0 negativo, Chile 3.0 negativo, Colombia 2.0 negativo, Ecuador 6.0 negativo. Vamos a ver, mi querido Perú, 1.2 negativo, 4.7 negativo Perú, Paraguay 1.2% negativo, negativo. La economía ha colapsado con estas previsiones para este 2020. Los presupuestos tienen que ser reformulados y es un año muy especial, un año distinto, diferente. Y es que no solamente a nivel económico, con la repercusión tributaria que ello implica, no solamente en lo económico, esto ha movido el tablero, ha movido las finanzas públicas, las finanzas privadas, porque a partir de la fecha muchas cosas han cambiado, han de cambiar en este año y se han de acomodar a este contexto de una pandemia que ni los más optimistas, predictólogos, ni futurólogos, ni nadie había previsto ni había dado siquiera una pauta, al menos mínima, de que la economía mundial iba a colapsar y obviamente nos afecta como país por la dependencia que tenemos básicamente de la generación de ingreso por la exportación de materias primas cuyos precios a nivel internacional están deprimidos, están muy por debajo. El petróleo está 50% por debajo de lo que originalmente han presupuestado. Por tanto, es un año muy difícil para el gobierno actual y con mayor razón para el gobierno que venga, porque habrán que tomar medidas de ajuste económico de tipo urgente porque las circunstancias así lo meditan. Viene a mi memoria el año 1986, cuando el entonces presidente doctor Víctor Paz Estenssoro en coyuntura económica muy difícil, hiperinflacionaria en el caso boliviano, con un modelo económico estatal, con unas empresas públicas altamente deficitarias, donde había que tomar medidas de urgencia, medidas de emergencia, había que hacer una cirugía mayor en la economía y en consecuencia emitió el decreto supremo 21060. El glorioso decreto 21060 que
puso fin a la hiperinflación de la economía boliviana, sentó las bases de lo que hoy por hoy estamos, digamos, disfrutando en términos de estabilidad, en términos de crecimiento económico, etcétera, etcétera, porque este señor cambió el modelo económico estatal a un modelo privado, a un modelo liberal, donde los actores de producción definen precios en función al comportamiento de la oferta y la demanda. Si bien hoy la Constitución del Estado plurinacional establece que el modelo económico boliviano es social, comunitario, de social y comunitario se ha avanzado muy poco. Hoy por hoy el mercado es una competencia feroz entre oferta y demanda. Eso es libre mercado. Hoy el 21060 está más vivo que nunca, aunque nominalmente se ha abrogado, se ha cuestionado. La realidad nos dice que el mercado así funciona. Entonces, si tomamos en cuenta ese parámetro, hoy, en este año, este gobierno o el que venga, probablemente este gobierno no, porque no tiene el suficiente capital político como para poder hacer transformaciones de fondo, no tiene representación significativa en la Asamblea Legislativa, por lo tanto no puede promulgar leyes trascendentales, sí decretos supremos, pero probablemente no. El siguiente gobierno, o vía decretos supremos, tendrán que hacer algunos cambios de fondo en el modelo económico para superar este mal momento, como indican estos proyectadores, poco alentadores con relación a esta pandemia. Interesante lo que pasa en Paraguay. Paraguay no va a ser Paraguay, o Paraguay en todo caso es Paraguay tiene la tasa más baja de la región, es decir, que menos va a ver afectado su economía. Ya Paraguay hace bastantes años que está muy blindada su economía y le está yendo bastante bien. Bien, estimados colegas, este sería un pequeño diagnóstico del panorama económico. No estamos ajenos a ello. Esto afecta la productividad, afecta la competencia, afecta el mercado nacional. Entonces, esperamos que las autoridades pertinentes tomen las medidas de cirugía mayor, medidas de corte mayor, que respondan a este delicado momento, no algunos parches o algunas medidas no trascendentales que acompañen este momento. Entonces, con relación a esas medidas, justamente vamos a ver las medidas tributarias adoptadas por el gobierno de turno, como son el Decreto Supremo 4198, la Resolución Normativa 1020-00006, denominados medidas tributarias de urgencia, prórroga de vencimiento para presentación y pago de obligaciones tributarias, la Resolución Normativa 20.0007, denominada el procedimiento para la facturación por la reducción temporal del pago de servicios básicos de electricidad, agua potable y gas domiciliario. La Resolución Normativa Directorio 1020-0008, que es el reglamento para la aplicación del Decreto Supremo 4198. Estas son algunas de las medidas adoptadas por el gobierno y veremos a continuación. Es un resumen ejecutivo y del Decreto Supremo 4198 me ha permitido hacer el siguiente cuadro ejemplificativo, espero, de lo que implica estas medidas. Vamos a ver, el impuesto a las utilidades vencía originalmente el 29-30 de abril, los 120, es decir, de aquí a 2 semanas. No hay liquidez, no hay las condiciones mínimas como para poder cumplir con dicha obligación. Entonces se hace una ampliación hasta el 29 de mayo. Es decir, se le da oxígeno al contribuyente hasta el 29 de mayo.
Hay algunas empresas que pueden o están en... Bueno, hay diferentes realidades económicas de las empresas. Hay empresas que tienen liquidez, que son un universo menor, pero que tienen negocios de mercados consolidados que van a poder sobrepasar este fenómeno económico. Hay empresas que no tanto, hay empresas que están con el agua al cuello financieramente hablando, y hay empresas que van a estar fuera, que van a tener que liquidar y cerrar porque definitivamente no hay las condiciones para trabajar en este contexto. Hay un universo con realidades distintas. Este cuadro hace una diferenciación en lo que viene a ser el contado y lo que viene a ser o llama esta norma como pagos diferidos. Si la empresa logra conseguir los fondos y paga al contado el impuesto a las utilidades hasta el 15 de mayo de 2020 en un solo pago contado el 100%, a eso se refiere pago contado, tiene premio, un plus, acá está este signativo, un plus, y ese plus es que le van a dar una especie de bonificación si en la categoría del contribuyente es GRACO o PRICO, le van a dar un premio del factor 1.1 multiplicado por el impuesto pagado, que equivale a un 10%. Si pagó boliviano 100.000, multiplicado por 1.1, son bolivianos 110.000, tiene un colchón, un escudo fiscal del 10% adicional para compensar con el IT, por un lado. Por otro lado, si es un contribuyente resto, el factor es 1.2, es decir, un 20%. Si un contribuyente de la categoría resto paga bolivianos 100.000, multiplica por el factor 1.2 y tiene un 20% para compensar con el IT. Ahora, aquí hay una contradicción. Primero te bonifico, digamos, ese 10%, que va a ser una ganancia imponible, además, porque eso tiene un efecto contable. Tiene un efecto contable en la medida en que si pagué 100.000 bolivianos y ese es mi crédito tributario, un IT anticipado, porque pagué al contado como contribuyente, mi escudo fiscal o mi crédito sube en un 10%, por lo tanto son 110.000 y hay una ganancia de 10% y la ganancia es imponible por IUE. Es decir, como que esta medida le asigna un estímulo, un premio fiscal al contribuyente. Sin embargo, nosotros sabemos que de acuerdo con el artículo 14 del 24051, el capítulo de los tributos, no es deducible el IT compensado. El gasto por IT que ha sido compensado no es deducible, solamente es deducible el IT efectivamente pagado. Con lo cual, es contradictorio, porque con el factor al contribuyente le da un premio. ¿Sí? Con el decreto supremo 4198 le da un premio que además paga un 25%, la ganancia, pero con el decreto 24051, el artículo 14, le quita el premio porque el IT relacionado a esa compensación resulta que no es deducible. Entonces, ¿cómo es esto? Positivo 10, negativo 10, efecto 0. Y encima, adicionalmente, paga un 25%. Entonces, no es un estímulo, no es un premio. Este adicional, cuando ya preparamos la liquidación del impuesto a las utilidades, se vuelve negativo, y el efecto es cero. Además, queda en contra del contribuyente. Con lo cual, es una medida incompleta, una medida este factor no suma, así como esta diapositiva mentirosa, porque si uno ve solamente el decreto supremo 4198, este factor suma o adiciona o es un plus, pero si vemos el contexto de la liquidación del impuesto a las utilidades con el 24051, artículo 14, este adicional después se va a descontar como un gasto no deducible, con lo cual el efecto definitivamente es cero.
Lo que nos llama a la reflexión también de que las normas, bueno, en un afán de crítica constructiva, las autoridades hacen un esfuerzo por acompañar el momento y la coyuntura. Definitivamente, y producto de eso es el decreto 4198. Pero no sé si por emergencia o por urgencia, los proyectistas no han considerado este argumento que les vengo desarrollando, con lo cual el decreto queda incompleto y el beneficio como tal no existe. Bien, ahora vamos a la otra parte de este decreto 4198 que llaman el pago diferido. Y es que las condiciones para este pago diferido son que hasta el 1 de junio de 2020, y esto lo clarifica la resolución 10-20-0008, dice hasta el 1 de junio del 2020, si el contribuyente paga el 50% o más. A ver, ¿cómo se entiende esto? Es probable que algunas empresas hayan pagado el 100% antes de la cuarentena. Es decir, eh, en enero o en febrero ya pagaron el impuesto y están compensando con el IT. Es probable que algunas empresas hayan pagado una parte como un pago a cuenta y en estos días o hasta antes del 1 de junio completen el 50% o más. Si ese fuera el caso,